Bueno, iniciando esta semana, hoy, lunes, tenemos invitado al doctor Daniel Pichel. Él, además de ser un importante cardiólogo en este país, él opina mucho en los medios impresos, sobre todo en el diario La Prensa. Sirve una columna, durante mucho tiempo he estado escribiendo ahí. Lo hemos tenido varias veces aquí en Infoanálisis. Yo denominaría como un viajero frecuente, un hombre con una habilidad y una capacidad para poder analizar más allá de lo que es la parte científica. Porque esto tiene varios componentes. El tema de la COVID-19. Está la reapertura económica por una parte del país, están los 259 nuevos casos que se dieron ayer el domingo, un total de 10.926 casos en la República de Panamá, 306 fallecidos. Son cifras que realmente hay que mirar con detenimiento, doctor Ritter. Mira, es que estas cifras, y yo creo que eso a lo mejor el doctor Pichel nos puede ayudar a resolver. Durante 2 días, sábado y domingo, las cifras no coincidían, las cifras, la operación aritmética no daba resultados. Es decir, si tú restabas de la cifra nueva, la cifra vieja te daba una cifra superior al número de casos nuevos que decía el informe. Entonces, el comunicado después pone en letra microscópica, ponía en letra microscópica que eso no incluía los 90 nuevos casos, los 90 casos que correspondían a otros días en el Seguro Social. Lo cual significa que entonces las cifras que nos dieron otros días no eran exactas, porque si era exacta la de ayer, no eran exactas las de los otros días, porque ahí durante 2 días consecutivos ha pasado que cerca de 100 muertos nuevos, 100 fallecidos, 100 contagiados nuevos, quedaban fuera de la estadística. Entonces, ahora no se sabe. Yo siempre, y lo puedes constatar en esto del programa, he sido un defensor de la manera como se ha conducido la parte sanitaria, la parte de salud de toda esta pandemia, no así los asuntos de transparencia, pero me da la impresión de que estas cifras que no coinciden o que no cuadran, comienzan, y así lo veo en las redes sociales, a causarle ruido a la gente, también para poner en duda la exactitud, la veracidad de estas cifras. A lo mejor ojalá nos puedas ayudar con eso, Daniel. No, eso al final los números son los números, y aquí yo creo que el problema, a ver, puede que se tenga un día que por alguna razón, o sea, lo que yo entiendo es que había días, los fines de semana siempre hay un poco menos de pruebas que los otros días porque la gente tiene que tener algún día para descansar. Entonces había algo menos de gente trabajando en los laboratorios, principalmente en el Gorgas, que es el que ha estado cargando el grueso de las pruebas. Y puede que un día haya un poco menos, pero lo que pasaba normalmente era, la tendencia era más o menos, ok, sábado y domingo bajan un poco, el lunes y martes vuelven a aumentar y después vuelve y se estabiliza en las 1.100, 1.200 pruebas diarias. Más o menos así era como se iba llevando. Pero lo que uno no entiende es cómo pasan estas cosas y el daño que le hace al total del trabajo que esto aparezca a estas alturas del partido. Porque automáticamente se comienza a pensar, bueno, y entonces todo ese poco de días anteriores no habrá subregistro, no se habrán perdido muestras, no habrán puesto positivo donde era negativo y negativo donde era positivo. Y desafortunadamente, si se fijan, mientras esto solo lo manejó el Gorgas, esto iba muy precisa los números. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a hacerse exámenes fuera del Gorgas, porque es normal que todo el mundo comience a hacer, porque es la única manera de hacer más exámenes, cuando empiezan a hacerse exámenes fuera del Gorgas es que comienzan a ver a veces estos números que sí, que no. Hay otro tema que a mí me explicaron en una ocasión, que es el número de pruebas positivas incluye las pruebas que dan, por lo menos al principio, las pruebas que se hacen para confirmar si alguien ya se recuperó. Entonces, no necesariamente significa que una prueba positiva es un enfermo nuevo, ¿ok?
eso es un tema que por lo menos al principio era como se estaba llevando. Después comenzó a hacerse el análisis que confundió a mucha gente del recuperado clínico versus el recuperado epidemiológico, donde el recuperado clínico es la persona que se le quitaron los síntomas y está sano, teóricamente, pero el recuperado epidemiológico es el que tenía 2 pruebas negativas separadas por 24 horas. Y parece que lo que hay es que quedan resabios de las proteínas del virus en el sistema que no necesariamente, o sea, quedan en el aparato respiratorio, pero ya no es virus activo, pero lo que se mide es esos residuos de virus que salen positivos en la prueba. Entonces había veces que un paciente ya recuperado tenía una prueba negativa y 24 horas después salía positiva. Okay, don Rubén. Yo sé de casos de pacientes que hubo que hacerle 5 pruebas para obtener 2 pruebas negativas separadas por 24 horas. Entonces, o sea, hay limitaciones inherentes al método. O sea, el método tiene falsos negativos, tiene falsos positivos. Todas esas cosas ocurren en todas las pruebas del mundo. El riesgo de eso es la confianza y credibilidad que tenemos nosotros. Claro, y si a eso le sumamos todas las otras irregularidades que se han venido reportando, que si el hospital, que si no ha abierto el hospital, que si lo iba a hacer en 28 días y hace ya más de 28 días que se supone que está terminado, pero no abre porque que si los respiradores, que si lo que compraron era viejo, o sea, comienzan a venir todas estas cosas raras que generan dudas con respecto a toda la otra historia de todo el buen trabajo que yo honestamente creo que se ha hecho un buen trabajo desde el punto de vista sanitario, y yo soy un defensor de los que defiende el lockdown, que dicen la cuarentena estricta. Yo soy de los que la defiendo. O sea, al final ese tiene que ser el papel del médico, tratar de ver que la gente no se enferme y no se muera. Ok, don Rubén. Bueno, doctor y doctor Ritter, estamos en un momento crucial. ¿Cuál debe ser la actitud del Estado ahora mismo? ¿Abrir operaciones o dejarnos vencer por la pandemia? Porque yo siento que no sabemos para dónde vamos. Doctor Pichel, ¿usted qué opina de eso? Bueno, yo no estoy de acuerdo con dejarnos vencer o sea, a ver, el concepto de dejarnos vencer por la pandemia creo que es un error desde el punto de vista de que es muy poco lo que podemos hacer. O sea, si la pandemia infecta a 1 millón de panameños y necesitamos 200,000 camas de hospital y necesitamos 5,000 camas de cuidados intensivos y necesitamos 3,500 respiradores, no sé si nos venció la pandemia o nos venció nuestra capacidad, porque lo que hace que la gente se muera es nuestra capacidad hospitalaria. O sea, si todos los países del mundo lograran que no se saturara su sistema de salud, habría mucho menos muertos. El problema es cuando el sistema se muere y siguen llegando enfermos y la gente se muere porque no se le puede atender. Hay gente que se va a morir porque es una enfermedad que puede ser potencialmente mortal, pero lo malo es cuando se muere gente porque los recursos no están ahí. Y eso no hay manera de predecirlo en una pandemia de este tamaño. Entonces, pero doctor Pichel, pero los países líderes en medicina, en dinero, como la principal potencia del mundo, Estados Unidos, ha colapsado. Entonces, exacto. Panamá lo ha hecho mucho mejor que Nueva York desde el punto de vista de lograr que no se sature el sistema de salud. Alemania está colapsando. Eso que pasó en la iglesia es increíble. Bueno, pero es que parte del problema consiste en que el que manda aquí es el virus. Eso no lo hemos acabado de entender. El que manda en esto es el virus. Y el virus no entiende de economía, no entiende de que la gente está harta de estar encerrada y no entiende de fronteras. Y no entiende de clases sociales y no entiende de orientación sexual y no entiende de nada. El virus sencillamente es un virus. ¿Quiere que le diga algo? El virus no discrimina. Vamos a ponerlo no discrimina, es lo más democrático del mundo. Es el virus más democrático que hemos tenido en los últimos 100 años. Al revés, o sea, él no le importa si alguien vive en el lugar más encumbrado o no. Él se mete en el aparato respiratorio y hace lo que le toca hacer. Entonces, ahí está el problema. Yo creo que los estados tienen que tomar decisiones
Y eso es algo que sí me gustaría que lo viéramos después con un poco más de calma. Para mí, el error está en que la decisión la tienen que tomar la autoridad sanitaria. No, la decisión final la tiene que tomar la autoridad política. Vamos a hablar de eso a regreso. Exacto. Hablemos de eso a regreso. ¿Saben por qué? ¿Cómo no? Porque creo que vale la pena desmenuzar, entrar en mayor cantidad de detalles quién debe tomar la decisión. Interesante que lo diga un médico, diga un profesional de la medicina. Vamos a corto con esto. Es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Amigos oyentes, como ya saben, nuestro invitado esta mañana es el doctor Daniel Pichel, es cardiólogo. Doctor Pichel, quiero preguntarle acerca de unas declaraciones que dio su colega y además compañero de trabajo, el doctor Jorge Mota, que él fue director del Gorgas, ojo, fue director del centro y fue secretario de Senacid también. Es una persona que dijo ayer, y me gustaría escuchar su opinión, él dice que él dijo, palabra más, palabra menos, que la medida tomada de la cuarentena es arbitraria y no se justifica, es lo que dijo el doctor Mota. ¿Usted qué opina de eso, doctor Pichel, desde su perspectiva? Desde mi perspectiva, yo soy un defensor de la idea de la cuarentena. Sí creo, y eso es otro elemento que probablemente el doctor Ritter nos puede explicar más que yo, desde el punto de vista constitucional, aparentemente hay una serie de procesos legales que no se cumplieron y no se siguieron de la manera ideal. Y eso genera mucha incomodidad en algunas personas porque da la idea de que se están tomando decisiones de corte autoritario basadas en el tema de que se le pasó la toma de decisiones al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud está, lo que escuché a alguien decir, está gobernando por decreto. O sea, lo que decía el Ministerio de Salud es lo que se tiene que hacer. Entonces, yo creo que hay un tema legal de por medio. Yo creo que la cuarentena es importante. Lo que yo entendí de las declaraciones de Jorge es que en este momento se les ha ido la mano con la cuarentena. O sea, yo creo que en el primer momento todos entendimos y ahora está habiendo más discusiones con respecto a si se debe mantener o no se debe mantener. Doctor Ritter, la parte que dice el doctor Pichel de la parte legal, ¿usted qué opina de eso? La parte constitucional. Mira, es que la Constitución solo prevé, a diferencia de la Constitución de España y de Colombia, que sí prevén el estado de emergencia, la de Panamá solo prevé el estado de urgencia. Y el estado de urgencia es cuando hay guerra o conmoción interior que altera el orden público. Eso no ha ocurrido en Panamá. Claro. Entonces, nosotros estamos amparados ahora mismo en el Código Sanitario, que es un código de 1947, pero que sí prevé medidas como la cuarentena. Yo creo que ha habido quizás excesos, cuando digo excesos en el uso de esa competencia, porque es que no hay otra figura. Por ejemplo, yo creo que las medidas de restricción de tránsito, las medidas de la ley seca, por ejemplo, esas pueden ser medidas que pudieron haber tomado otras autoridades, incluso las autoridades municipales. Entonces, sí hay, digamos que un exceso de competencia, pero en general a mí me parece que se ha actuado dentro de la ley, porque la figura del estado de urgencia que prevé la Constitución no se aplica en este caso. Y aparte de que no se aplica porque no se han dado las condiciones de guerra exterior o de conmoción del orden público dentro de Panamá, me parece que también hubiera sido inconveniente, porque esa norma prevé que a los 10 días todas esas normas tienen que pasar a la revisión de la Asamblea Nacional cuando se trata de estado de urgencia. Y yo no quiero pensar que hubiera sido esto con las normas en manos de la Asamblea Nacional, de manera que por los dos lados, tanto por el lado jurídico como por el lado de conveniencia, creo que la aplicación del Código Sanitario fue lo adecuado. Ahora, doctor Pichel, usted sorprendió a Panamá cuando usted se fue en medio de la cuarentena a un... No, un momento, yo no me fui en medio de la cuarentena. Ojo. La cuarentena comenzó, la cuarentena en Panamá, hay una diferencia.
La cuarentena en Panamá comenzó cuando faltaban 3 días para que yo llegara de regreso. Okay. Bueno, pero ¿por qué no da usted una explicación de totalmente, eso? totalmente. Eso está claro. ¿Fue un acto responsable? ¿Fue un acto...? Te voy a explicar totalmente la razón. Mucha de la discusión que se generó principalmente en las redes es basado en que el día que en el 27 de enero el Ministerio de Salud dio una nota donde decía que quedaban suspendidas las vacaciones de todo el mundo. En aquel momento, una nota que a mí no me afecta en lo más mínimo, porque eso afecta a los empleados del sistema público de salud al cual yo no pertenezco. Entonces, partamos de esa base, o sea, eso no era conmigo. Y lo que yo puse fue un mensaje en el cual yo decía que me parecía exagerado que ante un brote, que era como estaba definido en aquel momento, un brote de una infección en una provincia de China, se le suspendieran las vacaciones a un montón de gente que ya tenían vacaciones programadas, que ya tenían vacaciones pagadas y que nadie se iba a hacer responsable por el gasto adicional que esas personas iban a tener. Eso fue lo que yo dije. Yo me fui de vacaciones para carnavales el 20 de febrero. Yo hice todo el crucero y cuando faltaban 2 días para terminar el crucero fue que se supo, que nos avisaron, o se supo, que habían 2 personas que habían estado en el viaje anterior de ese crucero que habían muerto en California producto del COVID y que había un grupo de personas que habían salido positivas y eso hacía que dentro del barco había principalmente tripulantes y algunos pasajeros que se habían quedado en el crucero que tenían que podían estar infectados por COVID y algunos de ellos tenían síntomas. Habían pasado 13 días que nosotros estábamos metidos en el barco donde estaba esa gente, ¿ok? Allí surge el tema. A nosotros nos llevan a Oakland y el nombre de pandemia que esa es otra de las cosas que dice, se fue en una pandemia. No, yo no me fui en una pandemia. La pandemia se le pone cuando yo estoy en Oakland, que ya había terminado el crucero. En ese momento le llaman pandemia cuando la cosa llega a Europa. Cuando yo me fui el 20 de febrero, había creo que uno o 2 casos en Estados Unidos. Había habido el tema, es cierto, había habido el tema del crucero en Japón, donde el foco habían sido personas que habían estado en Wuhan y habían ido al barco. Entonces, sencillamente, ya es una opinión de cada quien. Mi esposa y yo, que los 2 somos médicos, nos sentamos, lo conversamos, lo vimos antes, ¿tú crees que debemos irnos o no irnos? Y al final dijimos, ¿sabes qué? O sea, ahora mismo no hay una razón específica por la cual no podamos irnos. Oye, don Michel, vale la aclaración, pero yo quiero aprovechar el tiempo porque hay una noticia que pueden verla en todos los medios internacionales, que en Alemania se celebró una misa y ocurrió algo inesperado. 107 personas resultaron infectadas, a pesar, dice la nota, que supuestamente los feligreses respetaron lo que se llama el distanciamiento social, el distanciamiento físico. 107 afectados o infectados producto de asistir a una misa, a un oficio religioso. ¿Usted qué opina de eso, doctor Pichel? Yo creo que, para mí eso no es inesperado. ¿Ah, no? Si tú juntas una misa en medio de la pandemia. Tú en el medio, a ver, lo que es inesperado es que se les ocurra hacer una misa en el medio de este enredo. Okay. Ahora, lo que sí no es inesperado es que se contagie gente que vaya a la misa. O sea, el virus no entiende de misa, ni si es una iglesia, si es una sinagoga, o es un bar, o es una cantina. No lo entiende. El virus sencillamente llegó con alguien y se mudó de lugar y se le metió en las vías respiratorias a otro grupo de personas que estuvieron. El hecho de que fuera una misa es totalmente irrelevante. Es una concentración de personas que no debía darse y que hay que tener mucho cuidado porque puede generar casos. Bueno, y genera noticia, doctor Michel, y genera noticia. Claro, miren, el ser humano no está diseñado socialmente para el distanciamiento social. Ayer hubo un partido de exhibición de golf que lo transmitieron por televisión, en el cual jugaron 2 de los golfistas más, Tiger Woods y Phil Mickelson,
dos de los mejores golfistas del mundo, con dos de los mejores jugadores de fútbol americano del mundo, Tom Brady y Peyton Manning. Hicieron dos equipos y recogieron $20 y tantos millones para el Relief Fund, para el fondo de alivio del COVID-19. Estos señores estaban cada uno llevando su carrito, iban separados, no tenían caddy, no tenían para mantener, pero era imposible. ¿Por qué? Porque se acercaban para hablarse sobre la jugada que iban a hacer. El ser humano no está diseñado para el distanciamiento social. O sea, nosotros guardamos el distanciamiento social, pero si ustedes llegan a cualquier lugar donde hay un grupo de personas y ustedes miran de repente, hay personas que están a menos de 2 metros porque así funciona el ser humano. Okay. El ser humano tiene una serie de códigos sociales que no vamos a cambiar de un día para otro sencillamente porque hay un virus que tenemos que... O sea, son cosas que hemos hecho toda la vida. Es difícil que tú no le des la mano a alguien, es un reflejo hoy en día. Es un tema cultural, doctor Pichel. Es un tema cultural. Y más, o sea, probablemente los orientales es muy normal juntar las manos y saludarse. Para los latinos no. Hablemos orientales, doctor Ritter. Usted y yo coincidimos en un viaje en Japón hace como un par de décadas, ¿no? Sí. Y en aquella época, usted recuerda que había en Tokio, vimos nosotros personas con tapabocas. ¿Usted se acuerda, doctor Ritter, no? Cómo no, muchísimo. Eso hoy día es parte de la cultura. Eso es parte de la cultura de... En Beijing es muy común que la gente ande con... Pero ahora ellos andan con estas mascarillas o tapabocas por razón de la contaminación. Claro, no era por... Sí, lo que quiero decir es que no es nada nuevo. Lo que estoy tratando de decir es que no hay nada nuevo. Adelante, doctor Ritter. No, es que yo quería, además de eso, hay unas notas también que en un oficio religioso de la Iglesia Bautista en Arkansas, el 38% de los 92 asistentes, ese sí es un porcentaje alto, 38% de los 92 asistentes fueron contagiados y 3 murieron. Entonces, estamos, y yo lo quería nada más traer a colación, doctor, porque ayer, que era día de cuarentena total para los panameños, hubo misa, y hubo misa con asistencia. Yo no fui. No, yo sé, yo creo que no te invitaron, pero a lo mejor te invitan. Pero yo, lo que yo destaco es que parte de la actitud que hemos visto, observado los panameños con respecto a la pandemia, es porque no hay la certeza de que es para todos. Ahí salieron imágenes que Sandra Sandoval también entró en una caravana, o sea, violando por completo las normas de cuarentena un domingo. Y Monseñor Ulloa se da el lujo de oficiar una misa que es transmitida por televisión con algunos directores o medios de comunicación para mandarle un mensaje del Santo Padre que creo, como dijo algún tuitero, se lo hubiera podido mandar por Zoom o por WhatsApp, el mensaje del Papa, pero eso es lo que está creando la sensación de que las normas no son para todos. Ese es el comentario que le quería escucharle al doctor Pichel Tenemos 2 minutos, doctor Pichel, trate de condensarme 2 minutos. Yo te voy a decir, yo creo que al final estamos hablando de que el hecho de la misa o la boda o la otra actividad, como le querramos llamar, o la obra de teatro, las 3 cosas. El otro día yo puse un tuit y que ponía, si nosotros seguimos al pie de la letra los 3 mandamientos de esto, por usar el término mandamiento, que es mantener la distancia de 2 metros con otras personas, lavarnos las manos y no tocarnos la cara, pero casi de manera compulsiva, bien sea con agua y jabón o con gel alcoholado si no tengo agua y jabón, y ponerme la mascarilla cuando salgo de la casa, y eso lo hacemos todo, nosotros podemos muy probablemente disminuir la cuarentena rápidamente y controlar el COVID-19. ¿Por qué? Porque esas 3 son los 3 mandamientos, pero hay que cumplirlos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego y no me guarda... Ahora, mucha gente me dijo, sí, pero eso es muy fácil, pero cuando vas en el metro, eso no se puede cumplir, porque no tienes manera de mantener 2 metros. Pues sí, es cierto. Y en el Metrobús tampoco. Y en la estación del Metrobús tampoco. Entonces se nos empiezan a complicar las cosas. Es como cuando a mí me dicen, no, es que
lo que hay es que aislar a los mayores de 65 años, que son los que se pueden enfermar, y el resto de la economía tiene que trabajar. Ajá, ¿y dónde los aíslas? Ellos viven con su familia. Su familia regresa del trabajo y se pueden contagiar. Y cuando esa persona vaya a intensivo va a ocupar una cama que después, cuando el joven se enferme y se complique, no va a haber cama en cuidados intensivos. Esto es mucho más complicado que hacer estas medidas. O sea, vamos a hacer, hay por ahí circulando un mensaje de cómo en Israel han hecho todo un sistema para hacer una apertura escalonada, que unos trabajan 4 días y otros trabajan 4 días. A ver, seamos realistas, eso lo vamos a implementar en Panamá. Para eso hace falta una educación física, una educación cívica que los panameños no tenemos. ¿Y sabes qué, doctor Pichel? Y además hace falta el problema nuestro, el problema de cultura. Claro, entonces yo tengo un montón de amigos que me cuentan como una gracia, me fui para la playa este fin de semana. Ok, bueno, está bien, te lo celebro, maravilloso. Hay que aplaudir, hay que bailar, hay que hacerte la ola. No me parece responsable que te hayas ido para la playa con tus hijos, cuando de regreso te vas a encontrar en la casa que viven tu papá y tu mamá, que son unos señores mayores, pero bueno, esa es tu decisión. Doctor Pichel, vamos al corte comercial. Daniel Pichel, nuestro invitado, aquí en InfoAnálisis, viene más. Un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, de regreso aquí en InfoAnálisis, Daniel Pichel, doctor cardiólogo, está con nosotros, don Rubén. No, yo explicaba que hay una diferencia, pero lo hice fuera de micrófono, una diferencia entre la conducta de la Iglesia Católica de Panamá y la Iglesia Católica de Roma, presidida por el Vaticano. Papa Juan Pablo II. No, el Papa Francisco. El Papa Francisco. El Papa Francisco, que ha hecho las misas en solitario y le ha dado ejemplo al mundo y ha caminado por la plaza en solitario también. Y entonces, pero aquí en Panamá, como dice Pichel, ya al subirpo le falta andar en submarino, ¿no? Porque lo ha hecho en helicóptero, lo ha hecho en carro, lo ha hecho desfiles en toda la forma de vida y por ahí. Ok. Doctor Pichel, a ver, hay quienes están exponiendo sus vidas, hay colegas suyos que están todos los días, y también enfermeras y otra parte del equipo médico que están en riesgo. Para eso es necesario, primero de todo, a mi juicio, reconocer esa labor humana, ¿no? En aras de controlar una pandemia para muchos incontrolable. Yo quiero reconocer eso de los médicos, de las enfermeras, de todo el equipo científico, al igual que de otras también personas vinculadas al tema. Pero el concepto de una posible vacuna, con la situación que dan las patentes, esa cosa, doctor Pichel, ¿usted qué opina? Israel está muy avanzado, Inglaterra también. Las patentes son un factor determinante. Claro, las patentes, miren, el día que la industria farmacéutica deje de ser un negocio, deja de haber medicinas nuevas. Okay. Eso es así, y eso tenemos que entenderlo y eso no tenemos manera de cambiarlo. Yo creo que en este caso particular, ante la pandemia, el tema de las patentes va a ser importante, pero yo creo que no va a haber este desespero por poner un precio altísimo a la vacuna, porque esto va a tener un compromiso que va a tener que hacerse y va a tener que darse para muchísima gente, porque independientemente de la patente estamos hablando de un tema que es un tema que sería terrible para la empresa que trate de lucrar de manera desmedida con una vacuna para el COVID. Probablemente sería el final de esa empresa, porque ahí sí le pondrían la proa muchísima gente tratando de generarle un castigo por tratar de aprovecharse de las circunstancias. Doctor Michel, permítame, doctor Michel, pero Europa, la Unión Europea, manda un mensaje y dicen, esto no es un tema de un país y de un descubridor, debe ser un tema de los países. Claro, y China ya hay por ahí circulando un mensaje en chino, que yo no sé si lo que dice en chino es lo que dicen los subtítulos, pero lo que dice es que que si ellos descubren la vacuna, esto va a ser para todo el mundo sin un costo, como un compromiso social. ¿Okay? Yo creo que eso es lo que va a acabar pasando con la vacuna. Ahora, hay un tema con las vacunas. Por más rápido que vayamos,
El virus tiene una velocidad de reproducción y los anticuerpos tienen una velocidad de producción. Todo el mundo estaba feliz el otro día porque, oye, la vacuna de Moderna está mostrando que sí funciona. Sí, espérate, se la inyectaron a 8 personas sanas, de bajo riesgo, y les han estado midiendo anticuerpos y han visto que no han tenido efectos secundarios. Eso es lo que sabemos de la vacuna de Moderna. 8 personas. Ahora vienen los otros estudios, que es para ver qué tanta inducción de anticuerpos hay, qué pasa cuando se la doy a una gran masa de personas, si esta gente tiene que empezar a circular para ver si no se contagian. Entonces, por muy rápido que vayamos, es muy difícil que pueda haber una vacuna para ponerla de forma masiva. Y estamos hablando de una producción absurdamente grande. Tenemos que esperar por lo menos hasta enero, febrero del año que viene para poder decir, ok, estamos en condiciones. Por otro lado, ¿qué países son los países que van a tener mayor acceso a la vacuna? Muy probablemente los países donde hubo más casos y los países que tienen el problema más grande. Entonces, ¿cuánto va a demorar en llegar eso a Panamá? Un montón de tiempo. Doctor Pichel, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está diciendo que no sea una vacuna cuando se descubra que sea de mayor fácil acceso para los países ricos, que se vaya a tomar la... Claro, pero al final hay una limitante en la capacidad de producción. Claro. O sea, hay una inquietud que yo tengo, que es con las bolsas de comida. Las bolsas de comida que tienen un costo de 18 balboas. El gobierno insiste en regalarle las bolsas de comida y entregárselas ya compradas a la gente en vez de darle dinero. Esto se presta para muchas cosas. ¿Qué opinamos nosotros si confiamos en la gente y le damos el dinero para que las personas inunden el país de dinero? Pero no como se está haciendo, porque las bolsas de comida... A mí la idea es... Se la están comprando a mayoristas que venden alimentos. A mí la idea de poner el dinero en una cuenta que funcionara con la cédula me parecía lo más, como si fuera una tarjeta de débito, me parecía el mejor método. Era el más fácil de poner, era el más fácil de activar, era el más fácil de echar a andar. Yo no sé qué pasó en el camino, aparentemente sí funcionaba y después no funcionaba. Hay que darle ayuda a la gente, porque hay muchísima gente que está sin trabajo y la ayuda es muy poca, pero hay que dar algún tipo de ayuda. El otro tema es que no se está, o sea, el pequeño empresario no está recibiendo nada de ayuda y no está trabajando tampoco. Entonces hay una clase media que la gente la ve que no es quienes están pasando la situación más complicada desde el punto de vista, pero que después de 3 meses sin trabajo y con el contrato suspendido, también comienzan a tener necesidades que a veces no se ven. Entonces, esto es todo un problema. Esto es todo un problema. La clase media hay que verla con más detenimiento, doctor. Claro, porque sí, es que la clase media es la que mueve al final el sistema, es el sostén de cualquier sistema. Doctor Ritter. Hay mucha gente que realmente no ha recibido nada. Nada. No ha recibido nada, es personas que que sus empresas están listadas y uno las puede buscar en las páginas del Ministerio de Salud y dice están los contratos todos suspendidos. Pero los empleados de esas empresas no han recibido en el vale digital ni nada. Entonces, sí, aquí se está cocinando un problemas sociales muy graves si esto no se llega a un término que ya mañana veremos si entra o no la segunda fase, que en realidad la segunda fase no es mucho, bueno, son las obras de infraestructura, de construcción de infraestructura pública y los oficios religiosos. Sí, pero el grave peligro que hay con esto es el transporte público. El transporte público, por supuesto. Ese es el gran problema aquí. El problema que hay aquí es que se te caliente el tema social y la gente sencillamente ya no aguante más cuando va comenzando esa famosa segunda ola que tanto miedo se le tiene. Entonces se te junten el hambre con las ganas de comer. Entonces se te junta que la gente que decide, yo voy a salir a como sea para tratar de subsistir en el medio de la situación
sanitaria donde se te están disparando los casos. Entonces, ese es el gran peligro. Y esto se tiene que ir manejando con mucho cuidado. Y yo insisto, esto no es una decisión que le tiene que tocar a los médicos. Está bien que tomen en cuenta la parte sanitaria, pero el médico siempre va a pensar por formación que hay que tratar, esto lo hablaba yo el otro día con Xavier Sáez, siempre el médico va a tratar de ver la visión de cómo hago para que se enferme la menor cantidad de gente y para que se muera la menor cantidad de gente. Y hay que entender que aquí hay otros elementos mucho más allá de sencillamente el aspecto sanitario de cuántos casos voy a tener, cuántas camas tengo y cuántas personas pueden morir. Pero la decisión final de activar la economía y de permitir que las obras de construcción comiencen a funcionar, no se le puede dejar al Ministerio de Salud, que no cuenta con las competencias necesarias para resolver esto. Aquí tiene que estar el Ministerio de Trabajo, tiene que estar el Ministerio de Comercio, tiene que estar Economía y Finanzas, tiene que estar Salud, tiene que estar el MIDES y tiene que estar el capitán del barco, que es el que finalmente tiene que salir y decir, llegó la hora de abrir. Entonces, esto tiene que ser un trabajo de equipo, porque yo oigo a la gente y dice, no, los médicos de Panamá son muy conservadores. No son conservadores, están siendo responsables. Si los médicos mañana dicen, abran la economía y dentro de 3 semanas tenemos saturados los cuidados intensivos y un video como uno que me mandaron este fin de semana de Chile, de dos familiares dándose puñetazos afuera de un hospital porque quedaba una cama de cuidados intensivos y los dos tenían familiares que la necesitaban. Si eso pasa, le van a echar la culpa a los médicos porque abrieron demasiado rápido. Doctor Pichel, es una decisión mucho más complicada. Hay muchos científicos que dicen que el problema con la COVID-19 o con el coronavirus es que nunca se ha visto algo como esto. Es una situación inédita. Eso complica más, pero además el tema, tenemos 2 minutos, el tema de la posible mutación de este tipo de virus, doctor, la evolución, ¿qué opina usted? Mire, la mutación de los coronavirus, el SARS, que dio la epidemia de principios de este siglo, un buen día mutó y se convirtió en una gripe. Pero así como muta para ese lado, puede mutar para el otro y convertirse en una neumonía muchísimo peor que la que es. O comenzar a dar cosas como lo del síndrome de hiperinflamación en los niños, que es una cosa que todavía son poquitos casos. Es Kawasaki-like, porque realmente Kawasaki es un tema autoinmune, una vasculitis autoinmune, y esto es una respuesta masiva inflamatoria que produce un síndrome similar al Kawasaki. Pero al final, lo que estamos hablando es que esto puede mutar para un lado o para el otro, puede hacerse menos virulento. El MERS, que surgió en el año 2012 en el Oriente Medio, de los murciélagos a los dromedarios, de repente desapareció y desapareció. Ahora ya no hay problema con el MERS. Entonces existe la posibilidad de que un buen día este virus comience a perder virulencia y desaparezca y quede siendo un cuadro que sigue circulando por ahí. Exacto, un cuadro respiratorio severo, digamos que otra rompehueso. Pero mientras siga siendo una enfermedad que en 5 meses ha infectado a 5,5 millones de personas y ha matado a 350,000, esto tiene que tomarse en serio. Esto no se puede tomar como lo pinta alguna gente, que esto es una gripecita. No, como dice Bolsonaro, no, esto no es una gripecita. Un resfriadito. Ahora, yo quisiera tocar un tema. Lamentablemente tengo que irme, ya son las 8:30. Doctor Daniel Pichel, muchas gracias por su participación aquí en Infoanálisis. Muchísimas gracias. Compartir a todos. Su punto de vista un gusto. Científica. Muchas gracias. Volveremos a estar en contacto. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Por Eduardo Ritter. Y Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.